En todo el mundo existen paisajes tan impactantes que, al verlos por primera vez, parecen irreales. Sitios donde la naturaleza ha esculpido formas imposibles, donde los colores parecen retocados y la escala supera cualquier expectativa. Algunos son ampliamente conocidos, otros, en cambio, permanecen casi ocultos, lejos del turismo masivo. Este vídeo es un recorrido por 10 de los lugares naturales más hermosos del planeta. Montañas, bosques, playas y desiertos que sorprenden por su perfección, su fuerza visual o su extraña serenidad. Lugares donde la naturaleza alcanza un nivel tan alto de belleza que cuesta creer que sean reales. ¿Listo para la aventura? En el corazón de las montañas rocosas canadienses, Banff ofrece uno de los paisajes más representativos del norte de América. Entre sus valles glaciales se extienden lagos de aguas turquesa que parecen pintados. El más conocido es el lago Moraine, rodeado por picos escarpados que reflejan su silueta en la superficie del agua con una precisión casi mágica. Durante el verano, los senderos atraviesan bosques de abetos y praderas repletas de flores silvestres. En invierno, la nieve transforma la región en un escenario silencioso e imponente. El parque alberga una gran variedad de fauna, incluyendo alces, osos grizzly y caribúes. Banff no solo es un refugio de belleza, también es un ejemplo de conservación y respeto por el entorno natural. Al suroeste de la isla sur de Nueva Zelanda, los fiordos de Milford Sound conforman un paisaje de proporciones épicas. Altos acantilados cubiertos de vegetación caen directamente sobre aguas oscuras y profundas. Desde ellos descienden cascadas casi verticales, alimentadas por lluvias constantes que envuelven el lugar en una atmósfera húmeda y misteriosa. Las nubes bajas y la niebla aportan un aire dramático que cambia constantemente. Los visitantes suelen recorrer el fiordo en barco y no es raro ver focas, delfines y, en determinadas épocas, hasta ballenas. Milford Sound es una obra maestra del relieve glacial, tallada durante milenios por la fuerza del hielo y el mar. Ubicadas entre Escocia, Islandia y Noruega, las Islas Feroe componen un archipiélago de origen volcánico donde la naturaleza domina con total libertad. Sus paisajes combinan acantilados verticales, praderas infinitas y pueblos de tejados verdes que parecen emerger de la tierra misma. El clima es cambiante y el viento es casi constante, lo que da al lugar un carácter indómito. Cascadas que caen directamente al océano, carreteras solitarias que serpentean entre montañas y cielos cubiertos la mayor parte del año completan este escenario remoto y fascinante. Las Feroe son el equilibrio perfecto entre lo salvaje y lo silencioso. A las afueras de Kioto, en el distrito de Arashiyama, se encuentra uno de los paisajes más singulares de Japón. Se trata de un extenso bosque de bambú, donde los tallos, altos y delgados, crean pasillos naturales por los que apenas se filtra la luz. Al caminar entre ellos, se percibe un silencio especial, interrumpido solo por el susurro del viento moviendo las cañas. El efecto visual es hipnótico. La geometría perfecta de los bambúes y la luz tamizada generan una sensación de calma profunda. Arashiyama no es un sitio monumental,
pero sí uno de esos lugares que invitan a la contemplación y que revelan una forma distinta, más delicada y ordenada de belleza natural. El Kilimanjaro, con sus 5.895 metros de altura, es la montaña más alta de África. Lo más sorprendente es su aislamiento. Se eleva de forma solitaria sobre la sabana tanzana, con su cumbre nevada contrastando con el terreno cálido y seco que la rodea. Durante la ascensión, el paisaje cambia radicalmente. Desde los densos bosques tropicales de la base hasta las zonas áridas de altura y, finalmente, las nieves perpetuas del glaciar. En apenas unos días de caminata es posible atravesar varios ecosistemas. Su silueta, visible desde kilómetros de distancia, ha sido símbolo de África durante generaciones. El Kilimanjaro es mucho más que una montaña. Es un ícono geográfico y cultural. En la isla de Zakynthos, al oeste del territorio griego, se encuentra una de las playas más fotografiadas del planeta, Navagio. También conocida como la playa del naufragio, está rodeada por acantilados de piedra blanca que se alzan verticalmente, formando una pequeña ensenada de difícil acceso. En el centro de la playa yace el esqueleto oxidado de un barco encallado, rodeado por arena clara y aguas de un azul eléctrico. El contraste entre el mar, la piedra y el naufragio crea una imagen poderosa. Solo es posible llegar en barco, lo que refuerza la sensación de aislamiento y misterio. A pesar de su fama, Navagio sigue siendo un rincón natural de gran belleza. El Colca, en el sur de Perú, es uno de los cañones más profundos del mundo, con más de 3.200 metros en su punto máximo. A diferencia de otros grandes cañones, el Colca está habitado desde hace siglos. En sus laderas todavía se cultivan terrazas agrícolas de origen preincaico y en sus pueblos se mantienen vivas tradiciones andinas. Desde los miradores más elevados es posible observar el vuelo del cóndor andino, que planea majestuosamente aprovechando las corrientes térmicas. El paisaje es abrupto y vasto, una combinación de fuerza geológica y presencia humana. El Colca no solo destaca por su profundidad, sino por la armonía entre naturaleza y cultura. El Namib es uno de los desiertos más antiguos del mundo. Su superficie está formada por dunas inmensas que, bajo la luz del amanecer o el atardecer, adquieren tonos rojizos, naranjas y dorados. En Dead Blay, un antiguo lecho de lago seco, los esqueletos de árboles muertos permanecen de pie desde hace siglos, rodeados de arena y silencio. El paisaje es minimalista, pero extremadamente fotogénico. A pesar de su apariencia hostil, el Namib alberga vida. Insectos, reptiles, aves e incluso mamíferos se han adaptado a este entorno extremo. Es un desierto que sorprende no solo por su belleza, sino también por su profundidad simbólica y su carácter ancestral. En el mar de Andamán, al sur de Tailandia, las islas Phi Phi emergen como formaciones de piedra caliza rodeadas por aguas cristalinas.
Sus playas, escondidas entre acantilados cubiertos de vegetación, ofrecen una postal paradisíaca. El color del mar varía entre el verde esmeralda y el azul turquesa, dependiendo de la luz del día. La isla principal alberga pequeños pueblos, pero muchas zonas permanecen vírgenes, accesibles solo por barco. La biodiversidad marina es rica, lo que convierte a las Phi Phi en un lugar ideal para el buceo y el snorkel. Es un destino donde el paisaje natural aún tiene un protagonismo indiscutible. En la isla de Java se encuentra uno de los volcanes más icónicos del sudeste asiático, el Monte Bromo. Rodeado por una vasta llanura de ceniza gris conocida como el Mar de Arena, este volcán activo es famoso por las columnas de humo que salen constantemente de su cráter. Lo más impactante es su paisaje al amanecer. Desde los miradores cercanos se observa el sol elevarse sobre una serie de cráteres, mientras la niebla cubre suavemente el terreno. El resultado es una escena casi irreal entre lo mitológico y lo marciano. El Monte Bromo es una combinación perfecta de actividad volcánica y belleza escénica. A lo largo del planeta existen paisajes que parecen desafiarnos a creer que son reales. Montañas, playas, desiertos y bosques que revelan hasta qué punto la naturaleza puede ser majestuosa. Cada uno de estos lugares nos recuerda que, pese a los avances tecnológicos y al crecimiento de las ciudades, todavía hay rincones donde la tierra conserva su belleza más pura. Explorar estos sitios, aunque sea a través de la pantalla, es una forma de reconectar con el mundo natural y valorar su diversidad. Y aunque muchos parezcan lejanos, todos forman parte del mismo planeta que habitamos. Si este viaje por los paisajes más hermosos de la Tierra te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo lugares increíbles alrededor del mundo. Nos vemos en el siguiente destino.